La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad. Grabando. 1, 2, 3. Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de innovación educativa de nuestra universidad, la República Laica, Pluralista y Tolerante. Hoy tenemos una invitada de lujo, que voy a decir que la conocí hace muy poco en un proceso de acreditación de una universidad amiga. Aquí nombramos todas las universidades, pero vamos a ver ese paso porque hoy día nuestra invitada es nuestra estrella. Estamos con Rebeca Aguilera Segura. Ella es académica de la Universidad del Desarrollo, tiene una vasta experiencia en academia en otras universidades, ¿no? Como la Finisterra, tiene mucha experiencia y le vamos a ir preguntando sobre esta misma. Además lidera proyectos, ¿no? Que ella también nos va a ir contando, así que le damos inmediatamente la bienvenida a Rebeca. Buenas tardes, Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Yo feliz de compartir contigo y con las personas que nos están escuchando y poder hablar de temas que realmente son importantes. Como la educación. Como la educación, por supuesto. Siempre importante, siempre urgente, pero también hay que conversar con altura de miras y con propósito, ¿no? Así es, Rebeca. Mira, yo adelanté esta incidencia que nos conocimos en un proceso de acreditación, pero Sí. Además con un tema súper interesante, que es la innovación, el liderazgo, y te quiero poner en contexto. Este es un programa que entiende la innovación no solo desde las tecnologías, sino que cómo uno va mirando el contexto y cómo uno es dinámico. Y hemos tenido un año muy desafiante, donde hemos tenido que innovar mucho. Y quisiera partir con algo muy coloquial sobre este proceso, sin nombrar las universidades, no tenemos ningún problema en decirlo, pero ¿cómo se dan estos procesos que las universidades hoy en día se están abriendo a la innovación, se están abriendo al cambio, más allá de conectarse a Teams, más allá de conectarse a una pantalla, sino que esta mirada, ¿no?, de innovación? Cuéntanos lo que tú quieras, Rebeca, con respecto a cómo estás viendo esta apertura de las universidades. Yo creo que este proceso fue muy fuerte, fue un proceso complejo al inicio, porque no hay ningún centro de educación superior que no declare de alguna forma que estamos preparando docentes para el futuro, porque somos un lugar de innovación, porque queremos generar aprendizajes para el siglo XXII, ya, porque el XXI ya está fuera. Así es. Y estaba muy en las misiones de las universidades, las misiones de las escuelas de educación, en los programas, en los objetivos, en los principios orientadores, y de repente, como lo dijimos en algún minuto cuando conversamos en el contexto donde nos conocimos, nosotros nos dormimos el 15 de marzo, no sé, pues vimos un canal, vimos CNN, vimos Tolerancia Cero, apagamos la tele, nos pusimos a dormir, y el 16 era otro mundo, era otro Chile. De Hollywood, y casi. Fue totalmente Hollywood. De hecho, nosotros como unos días antes habíamos visto una película que se llama Contagio, que es una cuestión increíble, porque es exactamente igual, porque también está la actriz come no sé qué cosa y toca el de más allá. Y las universidades dijeron, chuta, de veras que yo sé innovar. Claro. De veras que yo innovo. Está declarado. De veras que me pueden demandar porque no soy capaz de hacer clases porque no sé innovar. Y partió este proceso con mucha lentitud, con mucho miedo, Rodrigo. Yo creo que se ancló en los profesores por mucho tiempo, yo te diría por meses, en que este peso, esta roca se puso sobre nuestros lomos y tuvimos que empezar a aprender, empezar a querer aprender. Eh, Hace ya unos 5 o 6 años que PISA dice que nosotros tenemos que pasar de ser esta escuela que enseña, ¿cierto?, a ser una escuela en que todos aprendemos, y ojalá lleguemos a este estadio de desarrollo superior en que es una escuela que
es capaz de adaptarse, que es capaz de ir caminando, leyendo los contextos y generando respuestas. Y tuvimos que empezar a aprender. Y fue para muchos profesores fue un proceso doloroso, fue enfrentarse a esta barrera actitudinal de no sé hacerlo, de enfrentarse a la barrera actitudinal de no quiero hacerlo, no me quiero exponer, no quiero estar no quiero que me vean, no quiero que se sienta que yo no sé qué hacer. Y fue un proceso súper doloroso y bueno, la academia dice que fue una enseñanza remota de emergencia, ¿cierto? Así se llamó en un inicio, Así porque yo es. tuve que hacerlo de emergencia. Y nosotros ocupamos en nuestras conversaciones desde la consultoría y desde también la docencia, era esta imagen de alguien que empuja una esfera que va andando solo versus que nosotros empezamos a tratar de hacer rodar un cuadrado, un Claro, cubo, perdón. un cubo. Así como que se pudo, de alguna manera, uno avanzaba algo, pero con mucho esfuerzo, Rodrigo, con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y nosotros desde educación empezar a mirar otras disciplinas, como lo hacía la gente de los laboratorios de innovación de la universidad, como lo hacía la gente de comunicación, como lo hace la gente de arquitectura, como lo hacía la gente de publicidad, empezar a mirar. Y, y así como, y mientras miramos, hacíamos clases, y mientras miramos, preparábamos material, así que fue tremendo. Fue un momento complejo. Oye, Rebeca, si bien tenemos mucho que aprender todavía y como bien tú lo relatas, hemos estado mirando de todo un poco, yo creo que nos vamos a pasar un buen rato en el diagnóstico. Sin tener la bola de cristal, me imagino que por la consultora, ¿no? en la que tú estás y además tu desarrollo académico, ¿cómo crees tú que nos vamos a ir adaptando? Porque estamos todavía en un proceso de Sí, adaptación. sí, Tenemos algo, sí, en ventaja que hemos podido ver otras realidades sí, de otros sí, lados. Cuéntame un poquito, sí. sin tener la brújula, porque nadie tiene la esfera. ¿Qué has visto tú? Porque la conversación la queremos llevar hacia el tema híbrido, pero no nos queremos saltar Sí, tu opinión, porque para eso te invitamos. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es tu intuición? ¿Cómo crees tú que nos vamos a ir moviendo en un 2021 todavía incierto, que se dice que al menos en el ámbito de la vacuna, 2023 sería más o menos el año donde de la estabilidad, ¿no? podríamos estar estable, porque si el resto todavía es ficción. ¿Cuál es tu opinión de este presente o futuro más cercano con respecto a la educación híbrida o cómo nos vamos a ir sobreadaptando? Mm. Mira, Rodrigo, yo creo que cuando nosotros partimos, había como una suerte como de idea e incluso de esperanza de que esto iba a pasar y En que, mayo. que no, claro, sí, sin entrar en mayores detalles, pero tú y yo sabemos lo que Sí, estamos pensando, sí. que esto iba a pasar, que nos íbamos a mejorar, que iba a salir algo, que esto iba a pasar rapidito y que íbamos a volver a la clase y yo iba a estar con mis alumnas de pregrado y de posgrado en una sala X poniendo el data y con el pasador. Y yo creo que ya esto es un hito histórico y nosotros como gremio, como área, no vamos a volver a vivir lo que vivíamos antes nunca más. Primero porque nosotros ya aprendimos como profesores y hay una sociedad que nos está mirando y está diciendo, bueno, los restaurantes saben cómo funcionar, los cines saben cómo funcionar, ustedes tienen que saber cómo funcionar. La escuela tiene que saber cómo funcionar. Y segundo, porque nuestros estudiantes también vivieron y probaron eh, otras vivencias. Primero, la autonomía de decidir si aprendo o no aprendo, que yo creo que el poder se Sí, cambió. sí. Antes el poder era mío. Ya yo decía, ya pues Rodrigo, por favor preste atención. Si usted no quiere estar en esta clase, retírese. O, ¿qué se ríe tanto usted, Rodrigo? Allá? Sí, Cuénteme el chiste, a ver si claro. es tan chistoso. Hoy día el, el mundo cambió, el estudiante decide y dice, sabes que esta cuestión es una lata, y se fue, Y se fue. y se fue.
y se fue for good, porque la clase va a quedar grabada, y yo la puedo ver cuando yo quiera, y yo la puedo ver con mis compañeros, y yo mientras estoy viendo tu clase, 2 días después, porque ese día yo no quería, le puedo pedir a mi compañero que sí estuvo, que me mande su apunte, y puedo hacer la evaluación, que eso me fascina, eso yo lo encuentro extraordinario. Puedo desarrollar la evaluación con mis apuntes, puedo desarrollar mi evaluación contigo, Rodrigo, porque nos vamos a comunicar en otra pantalla. Yo tengo un hijo que estudia ingeniería y que tiene la pieza llena de pantallas. Pantalla, Yo claro. pensé que eso no lo iba a ver jamás. Entonces, mientras está en clase acá, en esta pantalla está escuchando el nuevo álbum de The Weeknd, y en esta pantalla acá está chateando con el grupo, y en el teléfono. Entonces, esta cosa de De hiperconectado, como ubicuidad, claro, ubicua. total, y esto que dice Fulan, los cabros, los jóvenes quieren estar conectados, ellos sí quieren conectarse con múltiples personas a la vez, y nosotros como profesores no vamos a poder volver a traer esta masa humana a esta clase unidireccional, en que son unos como tambores vacíos, donde yo como profesor estoy y les lanzo conocimiento, ¿cierto? Ahí va. Sí. Pucha, cayó afuera. No aprendió. Qué lástima para la próxima. No, porque estos son personas, son fuegos Sí, que se van alimentando de sus contextos. claro. Es como yo te escucho y en la analogía es como una sinapsis. Se me Sí, pues, imagina cuando estábamos en el total. colegio Sí, las dendritas empezaron a... y hay múltiples conexiones, ¿no? Múltiples. Ayer estaba viendo un video que hablaba de que a veces uno ve la parte bonita del bordado, ¿cierto? Pero uno puede dar vuelta el bordado y ve todos los hilos, Así es. todas las tramas que hay detrás, los nudos, cómo se pasó por arriba el otro, pero todo ese caos a la vista nuestra, a la vista del adulto que se paraba desde me carga la palabra paradigma porque está tan, pero Sí. todavía no llego a otra, ¿ya? Que lo miraba desde el paradigma del desorden, dices, chanfle, pero si yo lo doy vuelta, hay algo que yo podría hasta enmarcar, Claro. pero detrás, pucha, que hay trabajo, hay Hay, conexiones, hay tramado, hay y eso yo no vamos a volver atrás, olvídalo. Yo te cuento también, ayer en una consultora determinada estamos preparando para algunas corporaciones de educación pública, y claramente Claro. hay realidades y Sí, nuestro país es muy diverso, pero claramente hay algunos establecimientos que van a poder vivir, ya sea por mayo, una realidad híbrida. O sea, un profesor así es. que esté con un grupo de estudiantes y otros van a estar vía streaming o en vivo viendo parte de esa experiencia también, porque la experiencia de aprendizaje en aula también hay un componente psicológico importante, y eso Así es es. una evidencia que es Sí, irrefutable. Todo el resto tiene que ver a lo mejor con temas de transporte, contagios, miedo, pero la experiencia de aprendizaje en el aula es indiscutible. Ahora, sí, así es. en ese mismo sentido, tú recién hablabas, ¿no?, de esta palabra que también está muy manoseada, que es paradigma, pero hay algunos temas relacionados, ¿no?, con el liderazgo, con la transformación de los equipos, de las mismas personas que estamos en educación, que además vamos a tener que ir mirando también. Tú, Sí. en este rol, ¿ya?, de asesora, de liderazga, porque hay que decirlo así también en el contexto, ¿cómo crees tú que va a ser ese cambio? ¿Positivo, negativo? ¿Está en veremos, en desarrollo? No, Porque no, positivo, de todas maneras, Rodrigo, de todas maneras. Yo creo que si bien nosotros todavía estamos como muy metidos en esto, si bien estamos saliendo tal vez del hoyo más profundo, todavía nos quedan rasguños y todavía nos quedan evidencias que nos recuerdan de lo difícil que ha sido el transitar. Pero yo creo que de esto tenemos que sacar cosas positivas. Primero, lo que estamos viviendo nosotros ahora. uh-huh. El hecho de que tú y yo nos conocimos hace 2 semanas, Hace 2 semanas. hace 2 semanas nos conocimos, y en otro contexto
hace solo 2 semanas, tal vez esto hubiese sido mucho más largo, mucho más complejo. Claro. Estimada señora Rebeca o Rebeca, oye, tomémonos un café, conozcámonos. Esta cuestión fue, listo, ya Claro. nos conocimos, esto es Claro. conocernos, Claro. y Habrías tenido que ir al aprendamos, estudio de radio. to- todo esto. Entonces, esto es mucho más inmediato. Si bien para los que vestimos más cana puede ser frío, puede ser impersonal, pero yo insisto, para nuestros jóvenes es. Así funcionan. Yo veo que mi hijo juega Play con alguien de, no sé, de Birmania, Claro. de Miraimar, no lo conoce, no sabe quién es, no le importa cómo se llama, pero están jugando a algo común. Entonces yo creo que desde esa perspectiva esto es ganancia todo el rato. Y nosotros tenemos que empezar a vivir de verdad esta cosa declarativa del trabajo colaborativo. Hoy día, llanero solitario, quijotadas, como hablamos en algún minuto tú y yo, ya no. Esto tiene que ser con el otro, para el otro, a veces a pesar del otro. Lo vivimos con la familia, ¿no? Los que tenemos relación con el mundo escolar. La familia era un agente que uno trataba de mantener afuera en la reja, ojalá las señoras se queden afuera, se coman un helado, se tomen un café y no entren. Hoy día la mamá está acá, el papá está acá. Hoy día cuando tú haces el reporte de finalización de año, lo conversaba ya con un grupo de profesores a los que asesoramos en Concepción, decía, usted ya no le puede decir al papá, mire, sabe que su hijo es un encanto. Pues no, no es un encanto, yo estoy aquí con él. Él, cada vez que tiene clase con usted, él llora, patalea y dice que no aprende nada. Entonces, todo eso llegó para quedarse. Y Oye, tenemos que sacarle brillo. Rebeca, en ese sentido, por ahí algunas premisas en educación, por ejemplo, tocabas hablar de aprendizaje. Bueno, se sabe que todavía hay algunas prácticas que definen el tonelaje de la importancia que tiene en la educación la metacognición. Sí, Hay evidencia, ¿no?, que la sí, reflexión colectiva sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos los profesores. En segundo lugar, el confiar en nuestros estudiantes sigue siendo así es. todavía eso, Sí, la expectativa sigue la siendo vital. expectativa. Y en tercer lugar, por ponerte alguna más, la evaluación formativa y la retroalimentación, Sí, por darte un par sí. de pilares. ¿Cuánto de eso vamos a tener que abrazar con más fuerza para que en este cambio esos puntos se nos vayan? Porque también, sin ser resistente, hay No, cosas que en este periodo también hemos tenido que flexibilizar bastante. mucho. ¿Cómo lo has visto tú en este rol que has tenido de acompañamiento de equipos tanto universitarios, de educación secundaria y otros? Mira, de los 3 elementos que tú mencionas, por tomar alguno de tus ejemplos, la reflexión, me quedo con la reflexión y con la retroalimentación. Y voy a ir de atrás para adelante. Nosotros estamos o somos parte de un sistema, nos guste o no nos guste, totalmente orientado por la evaluación y por la nota, por la calificación, ¿cierto? Sí. Dirían los gringos oriented, ¿cierto? Mark oriented. Aquí el gallo te dice, es con nota desde el estudiante que está entrando de la mano de su mamá el primer día de clase en básica, hasta el estudiante de posgrado. Y te lo digo porque la semana pasada, pero profesora, ¿sabe que usted es un 6,2, pero si usted me pone un punto más, un 6,3, como si al final eso fuera no sé, a darle la posibilidad de un postdoctorado en el MIT, pero no, es una décima. Pero está sumamente arraigado en el ADN nuestro el tema de la calificación. Y hoy día, en esta modalidad, ya sea presencial, sincrónica, mixta, híbrida, como tú quieras, yo cada vez tengo menos elementos desde la mirada tradicional del profesor de decir, esta prueba o este quiz que yo le hice al estudiante o este trabajo, ¿lo hizo solo? ¿Se copió con los otros estudiantes? ¿Lo compró? No sé. Entonces nosotros vamos a tener que ver la evaluación de verdad, hacer carne el 67 y de verdad hacer de la evaluación un proceso de acompañamiento formativo, donde el profesor, sea universitario o sea escolar, va a tener que decidir qué retroalimentar y qué realmente evaluar. Porque cuando partió
esta enseñanza remota de emergencia. Los profesores entraron en un estado de colapso porque cosa que hacían, cosa Sí. que calificaban. Entonces, yo apagaba la cámara y tenía rumas de mails, de evidencia, de WhatsApp, de fotos de de evidencia, de evidencia. Y hoy día yo voy a tener que realmente preparar la enseñanza. Sí, Hoy claro. día realmente yo voy a tener que sentarme con el programa de mi curso de ética profesional o de recursos para una pedagogía emprendedora, que es uno de los que doy, y decir, a ver, yo voy a tener que cambiar esta cuestión. ¿Qué realmente es piedra angular de la enseñanza? ¿Qué realmente yo voy a evaluar? ¿Cuál es el mínimo sin excusa? ¿Y cuáles son estos elementos que tienen que salvaguardar la cultura del error para no cometer los errores conceptuales de transferencia? Eso es importante. Y lo demás va a tener que entrar en este proceso de coevaluación, de heteroevaluación, de autoevaluación y Autoevaluación. empezar claro, y empezar a confiar en mis potencialidades como docente, en las potencialidades de mis estudiantes como aprendices, Así es. y entrar a, a bailar juntos este tango y dejar de bailar solo. Y en segundo lugar, si yo he alimentado las herramientas de la reflexión, si mis estudiantes saben cómo reflexionar, como dice uno de los pilares del DUA, ¿cierto? Si se transforma en un aprendiz experto, si el estudiante, después de un tiempo de trabajo contigo, dice, yo ya sé cómo aprendo, él va a ir armando su propio Waze. Él va a poder redireccionar el Waze de su aprendizaje y no necesariamente, como, no sé si les contaba a ustedes, pero mi abuelo, él para dónde iba, Rodrigo, así es, él iba a comprar a La Vega o iba a Cajón del Maipo, él siempre iba por Heliodoro Yáñez, porque él no sabía llegar a Eso. ninguna parte si no iba por Heliodoro Yáñez. Entonces, hay muchos estudiantes que se van por Heliodoro Yáñez porque el profesor les dijo que esa era la única calle que había pavimentada en Santiago. Claro. Y cuando los estudiantes se dan cuenta que existe la Costanera Norte, que existe la Alameda, que existe la Concepción, que existe Suecia, que existe Mata, que existe Independencia, ¿sabes qué? Dígame, ¿para dónde tengo que llegar nomás? Porque el camino El camino. me lo trazo yo según dónde estoy, cuánta plata tengo, si tengo auto, bicicleta, si tengo plata para el Uber. Yo me las arreglo desde mí, metafóricamente, obviamente. Yo me las arreglo, pero usted dígame qué necesito llevar y dónde tengo que ir. Oye, Rebeca, en este rol que tú tienes de acompañar, de ser mentora de otros profesores, tú te vas encontrando con este lenguaje de lo que se viene sobre lo híbrido o sobre la Sí, mucho. virtualización. Sí. De ¿Tú hecho, yo crees? trabajo en una universidad en que ya estamos en un proceso híbrido. Ya. Nosotros ya ¿La se puedes abrieron las nombrar? aulas. No hay ningún problema. Sí, estamos en la Universidad del Desarrollo, ya estamos en un proceso de clases híbridas, se llama HighFlex el sistema, donde los profesores van a clase con un aforo acotado y abriendo la posibilidad de que los estudiantes se inscriban, y tú vas y estás en clase con estos estudiantes y está siendo grabado y vía streaming los estudiantes en sus casas están recibiendo la misma clase. La misma Ahora, clase. ¿por qué la misma clase? ¿Por qué eso tiene un Un punto así como de componente, estrellita, un claro, componente componente, adicional? un valor. Tiene un valor agregado, Ujú. porque las universidades que están y los institutos de educación superior que están haciendo esta cosa híbrida, pero teniendo clases presenciales yo contigo y después yo preparo cápsulas para los que están en sus casas, ese trabajo es un trabajo que todavía está en pañales porque la calidad, la cantidad, la diversificación es muy distinta. Y la cápsula está todavía por debajo de la experiencia de tener la clase con el estudiante. Entonces, es una inversión no menor porque Sí, no sirve un aro de luz y una cámara, no, porque uno cuando está en la clase, uno vuelve a su esencia, po, sí, y se claro. pasea y El mira mic- para allá y se acerca y vuelve y nace este que estaba adentro medio aturdido durante todos no sé cuántos meses. Entonces son más de una cámara.
Es una cámara frontal, son un par de cámaras Un laterales, micrófono eh, inalámbrico, me imagino un yo. micrófono inalámbrico, una persona que está allá al otro lado que te dice, y te está complejo, porque no se acerque tanto, y tú también todo el rato no me puedo acercar al estudiante porque me dan ganas de tocarlo. Entonces, este mundo híbrido es un aprendizaje especial. Lo que sí, Rodrigo, te puedo decir es que cuando partió esta experiencia, y en otra universidad, en la Adolfo, cuando parte esta experiencia, muchos de los estudiantes que quisieron ir al principio, Sí, y el número ha ido bajando. ya. Porque el estudiante que abre un ojo a las 8:15, abre el otro a las 8:30, se sacude, se toma un café y se conecta desde el desaseo de la cama, esa es una Sí. fuerza que es compleja. Y en eso están las universidades y los colegios, Sí, porque hay colegios que también están en esa, en en, esa en- en lógica. esa, en esa lógica, sí. Bueno, vamos a tener que seguro, Rebeca, mantener el contacto. A ver si tú te animas, podríamos ir generando, levantando cierta información. Yo Yo sé lo que encuentro de lo más entretenido. y quizás podríamos, en un tiempo no tan lejano, podríamos preparar quizás para quienes quieran después un podcast con algunas evidencias a lo mejor internacionales o algunas buenas prácticas, porque sin Sí, duda el próximo año la educación híbrida, que más allá de que un concepto, ¿cierto? sí, También cada uno lo va a hacer a su justa medida. Hay colegios así es, que han buscado o centros educativos que han encontrado a través del impreso como sistemas mixtos, así es, también así es, según la madurez, según sí, las posibilidades económicas. Yo creo que eso también así es es. importante, como para ir Sí, hay cerrando. que no. ¿Tú, Ujú. tú, tú crees que es vital que las comunidades puedan tener ahí ciertas autonomías? Te lo dejo como medio bandejeado porque la respuesta es Sí, como lógica, pero de lo que tú has visto desde la experiencia, sí. ¿tú crees que es bueno que cada comunidad busque su acomodo? Es vital. Es vital porque este pensamiento medio yanqui de que la talla única le queda a todos es algo Sí, totalmente fuera de foco, por lo menos en este rubro. sí, Es decir, lo que está viviendo un colegio particular pagado, el sector oriente de Santiago, es desafiante, es difícil, nadie lo niega, pero tienes un contexto totalmente distinto que aquella muchacha que nosotros vimos hace un par de meses en las noticias, que estaba en la Araucanía y que estaba subida en el techo de su casa, tratando de encontrar una señal. conexión, una señal para poder estudiar. eh, Eso es- sería una estupidez tapar el sol con un dedo y decir de que esto se resuelve con una cosa macro y con un Black Friday, así que todos pueden comprar. No, esto tiene que, los profesores somos distintos, hoy día las familias tú tienes que incorporarlas, es decir, no, las familias 100%. son distintas, los espacios son distintos, el compromiso de los estudiantes es distinto, su bienestar socioafectivo es distinto. Entonces no, esto tiene que ser pensado, diagnosticado, y como hablamos en algún minuto los dos, para planificar el futuro yo tengo que mirar mi experiencia pasada. Así Sí, es. Y, no, y, y en, y si en no, contexto. totalmente en contexto. No, Oye, esto no, no, Rebeca, no, no resulta así. te vamos a dejar hecha entonces la invitación acá frente a cámara, a ver si nos animamos a hacer un programa especial de innovación educativa para las Feliz comunidades, de conversar contigo. de que podamos por ahí contribuir toda contribución hoy en día al mundo de la Así es. educación en esto que los latinos llamamos los REA, los recursos educativos Sí, pues, abiertos, o sí, los Open Access también como se nombran por ahí, sí, el poder contribuir a las comunidades con conversaciones de como todas maneras. esta, para que todo el mundo sepa, una conversación totalmente espontánea. Tuvimos solamente ahí, nos pusimos de acuerdo en el tema, pero la conversación se fue dando de manera espontánea. Estamos con Rebeca Aguilera, académica de la Universidad del Desarrollo, además multiplataforma también, está haciendo muchas otras cosas en distintas consultoras, así que desde Innovación Educativa te queremos agradecer, Rebeca.
No sé si tú le quieres enviar, porque después te lo van a ver tus redes también, tus amigos, tus familiares. No sé si quieres dejar un mensaje en la línea de más o menos lo que venimos conversando en este pequeño espacio a los profesores, a los estudiantes, a quienes te conozcan, sobre lo que viene ahora, porque nosotros vamos a entrar ahora, para quienes vean este programa, estamos casi finalizando el 2020, pero sin duda nos vamos a preparar a un 2021 con desafíos quizás más importantes en educación. Así que te dejamos Sí. el micrófono para cerrar, Rebeca, con lo que tú quieras. Sí, mira, qué bueno que me da esa oportunidad, porque el año 2020 fue un año complejo. Ujú. Y el año 2021 nadie sabe si va a ser más fácil o más difícil. Lo único que tenemos certeza, y mi conversación es con todos los que nos están escuchando, cualquiera sea su rol, pero sobre todo con los profes, no podemos hacer lo mismo. El mundo está esperando de nosotros el poner en práctica una experiencia vivida y poder agregarle valor a la experiencia. Y nosotros como gremio, como área del desarrollo profesional, hoy día tenemos una tremenda oportunidad de demostrar lo importante que somos, de demostrar la relevancia de la labor docente, de demostrar que nosotros somos profesionales de excelencia y que nosotros podemos anticiparnos y que nosotros diseñar estrategias para poder aprender mejor, para que nuestros estudiantes realmente vivan una educación como una herramienta de movilidad social y una herramienta que les va a ayudar a activar la carga de su vida, no se las va a borrar, pero van a poder tener una vida mejor, más consciente, con más competencias, con más seguridades, y ese es un desafío que tenemos que tomar. No esperemos que las cosas pasen, no esperemos a que se nos den las opciones. Tomemos nosotros esta bandera del aprendizaje significativo, de la innovación, del anticiparnos, para que toda esta sociedad, que de repente que se acuerda de nosotros cuando sale el ABCU y cuando sale el resultado del CIMSE, y que todos opinan como si fueran Castigarnos o para claro, felicitarnos. o para felicitarnos, o para salir en los rankings de que, oh, los profesores, qué terrible, qué mal pagados. Más allá de eso, el tomar realmente nuestro rol como agente de cambio social. Así es. Eso. ¿No? Y Muchas, feliz de verte de nuevo, Rodrigo. ya, muchas Feliz, a mí me gracias y encanta. ojalá sigamos en contacto, Rebeca. Muchas De gracias todas por maneras, atender al llamado de innovación educativa en nuestra radio Universidad de la República, laica, pluralista y tolerante. Nos vemos en otro nos programa. vemos, que estés muy bien. Igual Chao. tú, chao.